Saludos amigos del boxeo, muchas gracias por estar ahí a estas horas de la noche, pero hoy también es un día especial para nosotros. El pasado sábado, el 9 de febrero, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el auténtico templo del boxeo, en la catedral del boxeo mundial, Sugar Ray Leonard intentaba, como en él es habitual, el más difícil todavía, es decir, proclamarse campeón mundial del Super Welter. Ya lo había sido, campeón mundial de esa misma división del Super Welter, pero lo intentaba ahora dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Anteriormente había sido campeón mundial de la Asociación de Boxeo. Para ello debería debatir a un joven de 23 años de campo, de California, Terry, apodado el Terrible Norris, un hombre con 23 años, fuerte, joven, pero ahí estaba nuestro compañero Xavier Azpitarte. ¿Cómo fue ese ambiente? ¿Cómo eran las horas previas de esta pelea, Xavier? Porque ahora se habla mucho de que quizás fue un error por parte de Sugar Ray Leonard, pero todo el mundo, toda la crítica especializada, estaba prácticamente de acuerdo en que Sugar Ray Leonard iba a superar esa prueba. Eso pensábamos casi todos, efectivamente. En cuanto al ambiente, era extraordinario dentro del recinto, no así fuera. Un mes antes se hablaba de que ya no quedaban localidades, pero realmente este dato no era cierto, porque al final fueron 7.495 personas de pago las que acudieron a ver este magno acontecimiento. Nadie en principio daba un ochavo por la victoria de Terry Norris. Las apuestas estaban 4-1 un mes antes, después fueron bajando 3-1 y al final era 2-20-1 a favor de Ray Sugar Leonard, perdón, no de Norris sino de Ray Sugar Leonard. Esto significa más o menos pues que todos, absolutamente todos en principio estábamos de acuerdo en que iba a ganar la pelea con relativa facilidad Ray Sugar Leonard. Incluso hicimos una encuesta antes de entrar en el recinto la misma mañana del combate y había un 80 y tantos % de personas que daban vencedor a Leonard y el resto pues daba vencedor a Norris, quizá amparándose precisamente en eso, en lo que tú citabas, en la juventud, en que era un hombre joven de 23 años, pletórico, y ahí quizá podría estar un poco el quid del combate. Hay que tener en cuenta que Sugar Ray Leonard había siempre hecho lo más difícil, había intentado las cosas más complicadas. De hecho, su enfrentamiento con Marvin Marvelous Hagler, el maravilloso, el divino calvo Marvin Hagler, era absolutamente increíble. Este hombre estaba dentro del peso medio, era el rey indiscutible, y sin embargo Sugar Ray Leonard, que siempre había estado magníficamente de forma, lo derrotó en una pelea un tanto dudosa, pero bueno, estuvo sensacional. Por tanto, Xavier, y teniendo en cuenta que Terry Norris tampoco era ninguna cosa del otro mundo, es decir, había derrotado, como tú has apuntado, a John Mugabi y a René Jacot, el francés, en un combate también un tanto anodino, tampoco era ninguna locura. Únicamente quizás el hecho del peso era lo más importante para mí. Posiblemente, además cuando se enfrentó precisamente con Marvin Hagler tampoco era un joven de 23 años, eso por un lado. Esto sucedió además hace ya 3 años y medio, casi 4. Y luego hay otra circunstancia también a tener en cuenta. No es lo mismo pelear en el peso medio a 72.500 que a 69.800 y pico. Ahí puede estar también un poco, no sé, la dificultad con la que se encontró, con la que se podía encontrar Ray Sugar Leonard. Por otra parte, Terry Norris tampoco concitaba la atención del gran público, teniendo en cuenta principalmente de que si bien había ganado a John la Bestia Mugabi, después la pelea citada con René Jacot, le había derribado 2 veces, pero era un boxeador, René Jacot, que no aportaba nada nuevo, un boxeador ya de vuelta incluso, y de ahí quizá el hecho de que el ambiente no fuera todo lo extraordinario que a priori todos pensamos. Por un lado se daba vencedor, claro, a Ray Sugar Leonard, y por otro lado salió un Terry Norris que esa noche demostró que es un buen boxeador. Pero vamos a escuchar en unos instantes lo que opinan personalidades relacionadas con el mundo del boxeo sobre esta pelea. Sugar Ray Leonard, Terry el Terrible Norris. Precisamente yo fui campeón mundial en ese peso y es un peso donde hay que tener fuerza, o sea, se tiene bastante fuerza, bastante agilidad, y entonces yo creo que Leonard estuvo bastante tiempo sin pelear y luego la bajada de peso, eso le influyó para no tener esa rapidez y esa potencia como él tenía de un principio. La derrota de Leonard yo creo que fundamentalmente ha sido un cambio de peso, que eso se nota mucho. Cuando se tienen 35 años, bajar 10 o 12 kilos, descender una categoría así, cuando normalmente los boxeadores lo que hacen es subir de peso, ha podido influir enormemente en su rendimiento físico. En el otro aspecto era lógico porque la edad también se nota y esos 35 años ya van perdiendo velocidad y rapidez, que es lo que fundamentalmente ha tenido Leonard durante toda su vida deportiva. Sí, yo creo que Ray Sugar Leonard ha sido uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Ha sido un gran campeón al que, como a todo el mundo le ha llegado su edad, tiene 35 años, entonces el combate con Norris yo creo que lo perdió por la edad.
porque no creo que Norris haya sido ni mucho menos el rival más difícil con el que se ha enfrentado Leonard. Norris es un hombre rápido, fuerte, joven, pero pienso que no va a ser campeón del mundo durante mucho tiempo. Creo que el principal problema de Leonard es que, bueno, lleva mucho tiempo sin pelear, pelea muy de tarde en tarde, ha bajado a un peso en el que hacía mucho tiempo que no peleaba, se ha encontrado con una velocidad que le ha sorprendido, no veía a Norris por ningún sitio, y creo que ese ha sido el principal problema de la derrota de Ray Sugar Leonard, el bajar de peso. Creo también que no será la última pelea de Leonard. Yo creo que Leonard volverá a pelear con Tommy Head. A mí me parece que desde el primer asalto yo tuve la sensación que hemos tenido toda la gente que nos gusta el boxeo, y es que estábamos viendo un combate realmente histórico. A mí, a nivel personal, me emocionó Leonard porque creo que demostró que era un gran campeón. Perdió con la mayor dignidad con que puede perder un boxeador. Quizá otro en las mismas circunstancias suyas se hubiera tirado o no se hubiera podido levantar tras la segunda caída. Se había encontrado casi con su sombra de una década anterior, con un hombre que era un móvil continuo durante 12 asaltos, no había manera de verle. Él tenía la sabiduría del experto, tenía la fuerza y todo el conocimiento que puede tener un boxeador, pero es lo que hemos visto siempre en el boxeo, que allí había juventud y además un boxeador fantástico como era Norris. Entonces creo que fue un combate emocionante y un combate legendario, un combate que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia del boxeo. Para mí, a mí lo que quizá más me emocionó fue cuando al final él cogió el micrófono y dijo que el boxeo había sido toda su vida y que ahí terminaba su carrera y que terminaba con una victoria, con una derrota, pero para mí era como una victoria. De todas formas, yo quisiera hacer una pequeña matización. Yo no estoy de acuerdo con que Leonard, al cual admiro enormemente, haya sido el mejor boxeador de los 80, el boxeador de la década del 80. Yo creo que ha sido Chávez, que empezó precisamente en el año 80 a combatir, su primer combate profesional, y ha acabado el 90 invicto. Desde el año 84 es campeón del mundo y ha defendido muchísimas veces su título. Estas eran las palabras de José Luis Garci, de Ricardo Sánchez Atocha, de Enrique Soria y de Pepe Durán. Creo, Xavier, que todos coincidimos en lo mismo, el peso y también, evidentemente, la edad. Pero nosotros nos vamos a entrar más en el peso. Totalmente de acuerdo, pero antes me vas a permitir una precisión, y es que estoy totalmente de acuerdo con Garci cuando dice que el boxeador de la década tenía que haber sido Julio César Chávez. Dicho esto, efectivamente... Pero no es americano. Sí, claro, no es norteamericano. No es norteamericano, perdón. Exacto. Entonces, dicho esto, centrándonos en el tema del peso, recordarás que cuando estuvimos el pasado mes de agosto con él en el estado de Nevada, en Lake Tahoe, nos decía que él no tenía ninguna dificultad para dar el peso medio, los 72.500. Pero claro, los 72.500 no es el peso super welter, no son los 69.800 y pico. Ahí puede estar quizá la auténtica dificultad de este hombre. 4 días antes del combate pesaba 3 kilos 800 gramos de más. Así lo manifestaba Pepito Correa, su entrenador. La víspera de la pelea, 1,5 kilos de más. Tuvo que hacer una sesión durísima de sauna, de entrenamiento. Resumiendo, que este hombre cuando subió al ring ya no subió el mejor Leonard que podríamos encontrar. En cuanto a la edad, estoy de acuerdo con lo que tú indicabas antes, de que este hombre, al ser un auténtico asceta, al cuidarse tanto, en ese aspecto no tiene ninguna dificultad. Pero ya con 34 años tener dificultades para dar el peso, no tienes la misma recuperación de un joven, y es posible que eso de alguna manera le haya minado sustancialmente. Vamos a ver dentro de unos instantes esta pelea entre Sugar Ray Leonard y Terry Norris. Antes buscamos a Terry Norris, vamos a intentar analizar las últimas peleas, concretamente la que realizó contra John la Bestia Mugabi en Tampa, en Florida, y contra el francés René Jacot, el francés René Jacot, ex campeón mundial también del peso super welter. Estas son las imágenes de Terry Norris noqueando a John la Bestia Mugabi. Xavier, hay que hablar de John la Bestia Mugabi, que era un magnífico campeón al que únicamente pudo derrotar y frenar Marvin Hagler. Y dentro de la categoría del peso medio, no en el peso super welter. Esta era una defensa que hacía Mugabi, la primera concretamente. Se buscó un adversario a priori fácil, como era Terry Norris. Terry Norris en aquel momento era el campeón norteamericano de la división, había ganado a Tony Montgomery. Y como decimos, contra todo pronóstico y de forma sorpresiva, se proclamó campeón mundial. Y esto ya corresponde al 13 de julio del pasado año 90, en su enfrentamiento con el francés René Jacot. Hayan visto cómo Terry Norris ha derribado a René Jacot, y estén atentos porque la siguiente combinación es una de las mejores que he visto dentro del mundo del boxeo. Observen qué bien Terry Norris, cómo ha trabajado. Atención, perfecto, desde luego es un boxeador súper rápido. Creo que vamos a tener la oportunidad de ver repetido a cámara lenta. Qué perfectos 3 golpes, Xavier.
Desde luego no cabe ninguna duda de que Terry, el terrible Norris, es un magnífico campeón, ¿no, Xavier? Es un buen boxeador y además tiene un gran mérito porque precisamente ganó a Mugabi por KO en el primer asalto y John Mugabi, había derrotado a este púgil que acabamos de ver ahora, a René Jacot, también por KO en el primer asalto, arrebatándole la corona. En cambio, Norris no pudo más que ganarle por puntos. Es cierto que le derribó 2 veces, es cierto que le ganó de punta a punta toda la pelea, pero no consiguió quizá vencerle de forma contundente. Yo creo que habrá que esperar un poco a ver si la noche mágica del 9 de febrero, cuando derrotó a Lennart, si ha sido un accidente o realmente estamos ante una gran estrella. Desde luego todos pensábamos que Norris no podía derrotar al magnífico Leonard. Precisamente buscamos ahora las imágenes estelares de Sugar Ray Leonard. Ahí tienen a Sugar Leonard enfrentado en pelea de revancha con Roberto Durán, mano de piedra, el campeón panameño, el único hombre que había sido capaz de derrotarle en un ring, Xavier. 25 de noviembre del año 80, efectivamente, este es el combate de revancha, se celebraba en Nueva Orleans y este combate ha pasado a la historia por la famosa frase de Roberto Mano de Piedra Durán diciendo no más, no quería seguir riñendo. En el primer enfrentamiento, Ray Sugar Leonard se equivocó en el planteamiento que hizo con Roberto Durán y aquí dio fácil cuenta del púgil panameño. Esto ya corresponde al enfrentamiento precisamente por la unificación de las coronas con Tomás La Cobra Herr. Estamos en el 14º asalto, había sido un combate muy duro, posiblemente de haber sido tan solo 12 rounds, el vencedor hubiera podido ser Tomás Herr. Y esto ya es más reciente todavía. Estamos ya en el año 87, el 6 de abril, el enfrentamiento por el peso medio, el título del mundo del peso medio. El campeón era Marvin Maravilla Hagler, el boxeador fácilmente reconocible, y que al final los jueces dictaminaron la victoria de Ray Sugar Leonard, aunque algunos, entre los cuales me incluyo, opino que Hagler no perdió esta pelea, como mucho quizá un nulo, quizá tampoco la ganó. En cualquier caso fue una pelea sensacional, una de las mejores peleas de la década. Esto sí que a mí me parecía imposible, Sugar Leonard poder aguantar en pie nada más y nada menos que al divino calvo, a Marvin Marvelous Hagler. Y ahí tenemos el enfrentamiento con Donny Lalonde, Golden Boy, el chico de oro, cuando Sugar Ray Leonard se proclamaba en una misma noche campeón mundial supermedio. Se había creado esa división, creo que para él, y semipesado, algo también increíble. Fue formidable, y este es el otro enfrentamiento, precisamente ya el último, el que realizó precisamente con Tomás La Cobra Herr, de combate nulo, y que el mismo Ray Sugar Leonard admitió que no había ganado la pelea, incluso que la había ganado Tomás Herr. Continuamos con este especial pressing en boxeo que dedicamos a la figura de Sugar Ray Leonard y nos vamos ya hasta el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Sábado 9 de febrero era la cita de Sugar Ray Leonard, intentaba arrebatar la corona del peso super welter a Terry, el terrible Norris. Vamos a ver esa pelea. Ahí tienen a Sugar Ray Leonard, campeón del mundo welter, super welter, medio, super medio y semipesado. Muy tranquilo, el público, desde luego, Xavier, tú estabas allí totalmente volcado con el gran campeón de Palmer Park, y ese es Terry Norris. Así es, estaba el público totalmente entregado a Ray Sugar Leonard. Terry Norris era un poco el invitado de piedra. Ahí vemos el récord de 26 combates, de 26 victorias, 3 derrotas, 14 por la vía rápida, un 53% de knockouts. Y como decimos, Terry Norris en principio, salvo una pequeña representación que había llegado desde su ciudad natal, desde su pueblo, desde Campo, en Florida, pues nadie, absolutamente nadie pensaba que este hombre iba a dar la sorpresa tal y además como la produjo, con la facilidad con que lo realizó. El árbitro Arthur Mercante Jr., hijo del famoso Arthur Mercante, un magnífico árbitro, y ya daba la impresión, incluso, como podrán apreciar, de que Ray Sugar Leonard estaba bastante preocupado. En la esquina de Ray Sugar Leonard, nosotros tuvimos la oportunidad de estar justo precisamente en ese mismo lugar, había una gran preocupación. Pepito Correa y su manager estaban continuamente intranquilos, inquietos, y vamos a ver cómo se desarrolla el combate, pero como decimos, a priori ya se veía a un Terry Norris muy seguro, muy confiado, y a un Ray Sugar Leonard con muchas preocupaciones. Había manifestado en repetidas ocasiones Terry Norris que no iba a desaprovechar esta oportunidad de vencer al mítico Sugar Ray Leonard. Leonard con el calzón negro, el challenger, el aspirante al título mundial, el campeón Terry, el terrible Norris con el calzón blanco, y desde luego
Xavier, que esto es una oportunidad de oro para un joven boxeador como era Terry Norris. Nada más y nada menos tener enfrente a Sugar Ray Leonard y la posibilidad de pasar a la historia. La posibilidad de pasar a la historia si ganaba, claro, algo en principio difícil, a priori no era fácil que Terry Norris pudiera vencer. Y la pelea se hizo porque Leonard quiso. Quiero darme el gusto de combatir en el Madison Square Garden, donde nunca peleé, y porque básicamente quiero seguir combatiendo, así de simple. Esto es lo mío, esto es el boxeo, este es mi trabajo, esto es lo que declaraba él una y otra vez cuando le decían el porqué. 34 años, intentaba nuevamente proclamarse campeón mundial del peso super welter, una división en la cual ya había sido él campeón. Luego existe también esa otra circunstancia que nos comentaba precisamente el secretario del Consejo Mundial de Boxeo, Eduardo Oreste Lamazón, diciendo que de alguna manera Ray Sugar Leonard la única corona que no tenía era precisamente la del Consejo, aunque creo que esto es más bien una anécdota. Y luego están las bolsas importantísimas que se repartieron uno y otro boxeador. Ray Sugar Leonard cobró exactamente 10 millones de dólares, algo así como 900 o 950 millones de pesetas en este momento. Por su parte, el campeón Terry Norris tan solo $1 millón. Este es un dato también importante, aunque claro, hay que recordar que la gente, precisamente, la gente que acudió hasta el recinto y las televisiones que en directo y en diferido daban este magnífico evento, eran quienes de alguna manera hacían posible que esto se pudiera realizar, pero precisamente como consecuencia de que estaba Ray Sugar Leonard sobre el cuadrilátero. De haber estado Terry Norris con otro desconocido, Terry Norris tampoco no hubiera cobrado nunca ni siquiera $1 millón. Ya en estos primeros compases de la pelea se ve que Terry Norris se ha apoderado del centro del ring, que mantiene la iniciativa. Muy tranquilo estaba también Sugar Leonard, que recibe ya por primera vez un gancho largo, perfecto de izquierda, que le ha tocado en la mandíbula. No obstante, Sugar Ray es un hombre que siempre está perfectamente cubierto, agazapado, esperando la oportunidad, aunque hay que también dejar claro a todos los amigos telespectadores de Telecinco que Sugar Ray Leonard no es un killer, no es un noqueador, es decir, no es un hombre capaz de derrotar a un adversario con un solo golpe. Esto es muy importante porque a veces Xavier quizás parecía utilizar esta táctica. Es un hombre de combinaciones, eso lo hemos visto en todos sus enfrentamientos. Recientemente con Don Lalonde, anteriormente con Ayub Kalule, con Tomás Hell, siempre ha sido un hombre de combinaciones, no es de un solo golpe, aunque tiene un 70% de victorias antes del límite. Este también es un dato importante a resaltar. Lo que pasa es que con las fluctuaciones... Golpea bien, pero siempre, como hemos comentado, de combinaciones, en serio. No es un boxeador como podía ser Carlos Monzón, Rocky Marciano o el propio Julio César Chávez, que de un golpe pueden desnivelar la contienda. Sí, aunque Julio César Chávez también es un golpeador más que un pegador auténtico. Quizá pegador, pues Rocky Marciano, Mike Tyson, estos son auténticos pegadores que de un solo golpe definen un combate. Ha terminado el primer asalto, que en mi opinión, este primer round, por lo menos así me lo parecía allí in situ, fue quizá en unión del cuarto, los únicos rounds que pudo nivelar quizá el aspirante Ray Sugar Leonard. Ahora vamos a entrar ya, o estamos ya en el segundo round, y aquí empezaba ya el auténtico calvario para Ray Sugar Leonard. Terry Norris, el campeón mundial del Super Welter, un jovenzuelo de Campo de California, en su gran noche, estaba enfrente nada más y nada menos que un auténtico mito, un hombre que lo había sido todo en los Estados Unidos, pues nada más y nada menos que campeón olímpico, vencedor del guante de oro, estaba imbatido en 40 peleas como amateur, había derrotado a todos los auténticos boxeadores grandes, Wilfredo Benítez, Abdul Kalule, Tommy Herr, etcétera, etcétera. Y desde luego Terry Norris no quería dejar pasar esta oportunidad. Vemos que es un boxeador, Xavier, elegante, Terry Norris, un hombre técnico, y quizás su característica más importante sea la de la rapidez. Es un hombre muy rápido, no cabe ninguna duda. Norris hizo a Leonard en esta pelea parecer un fantasma del pasado. Cualquier cosa que intentaba Leonard, lo vamos a ver a lo largo de esta grabación, era en vano, ya que Norris lo hacía más deprisa y más contundentemente. Repetidamente Leonard rechazaba varios golpes, pero luego fallaba al contraatacar. Norris devolvía no solo golpe por golpe, sino que añadía algunos más, siendo más dañino, más contundente en sus combinaciones. La juventud, no cabe duda que la juventud y los problemas de peso que tuvo Leonard a lo largo de los 12 rounds se dejaron sentir, y de alguna manera Terry Norris al final estaba exultante. Más rápido Terry Norris, lo está demostrando. Leonard le persigue ahora, domina el centro del ring, está intentando conectar alguna combinación, lanzar el jab de izquierda para doblar rápidamente con la derecha, pero no puede, porque además Terry Norris no duda en ningún momento en agarrarse si es necesario, lógicamente. Él salía con la lección muy bien aprendida, él sabía que tenía que golpear más que su adversario, él sabía o creía saber, él y sus mentores, que era más contundente en los golpes, y no le dejaba pensar a Ray Sugar Leonard. Ray estaba todavía en los primeros compases bastante bien, bastante entero,
A partir ya del tercer round es cuando empieza a iniciarse quizá el declive, o quizá un poquito más adelante, quizá como comentábamos antes hacia el quinto o sexto round, pero ya veíamos un Terry Norris que desde luego no iba a ser un aperitivo ni mucho menos. Nosotros teníamos detrás una serie de seguidores incondicionales de Ray Sugar Leonard, y a partir ya del quinto asalto vieron claramente que la pelea resultaba muy difícil al ex campeón mundial. Estén atentos porque se va a producir la primera caída de Sugar Ray Leonard. Estamos en el segundo asalto, el Madison Square Garden, el templo del boxeo mundial. Era el testigo de esta importante vuelta del comeback nuevamente de Sugar Ray Leonard. Intentaba, el más difícil todavía, como hemos apuntado, ganar a este chico joven. Ahí tienen, se va a producir a falta prácticamente de 10 segundos un intercambio. Estaba ahí animado, muy serio, muy tranquilo Sugar Leonard, pero observen siempre cómo no duda en ningún momento Terry Norris de hacer algo más. Ahí se ha llevado esa contra de izquierda, crochet, y ahí a punto estuvo de acabarse la pelea. Javier, si le llega a pegar bien ese golpe, hubiera sido descalificado sin ningún lugar a dudas. O si le llega a echar un poco más de teatro, Ray Sugar Leonard, pero Leonard es un deportista auténtico. Incluso dio la impresión de hasta que esquivaba, afortunadamente para él, esquivaba un poco el golpe. Ahí se ha acercado el árbitro, Arturo Mercante, a llamar la atención a Terry Norris, indicándole precisamente que de repetir esa acción podría descalificarle. Ahí vemos cómo está la repetición, cómo se lanza en tromba a tratar de aprovechar su oportunidad. Y a nosotros nos daba la impresión de que ya a partir de este momento, después de haberse ido al suelo ya por primera vez Leonard en el segundo round, esto iba a ser un auténtico calvario. Veíamos a Terry Norris, como pueden ustedes apreciar, pujante, fuerte, rapidísimo, siempre a la distancia, sacando muy bien las combinaciones, tanto con la mano izquierda como con la mano derecha, golpeando arriba y abajo. Observen ustedes ahí qué labor de demolición está haciendo al ex campeón Leonard. Sensacional, este sí que es el momento auténtico de apuro. En el asalto anterior ha sido un golpe a la contra, lo había pillado mal colocado de pies a Sugar Ray Leonard, pero sin embargo el gancho ese ha sido auténticamente mortífero, ha sido un gancho increíble el que ha conectado Terry Norris sobre Sugar Ray, y aquí sí que empezaba un poco a vislumbrarse ya la posibilidad no solamente de que pudiera ganar el amigo Terry Norris, sino que incluso pudiera noquear a Sugar Ray Leonard. Sin embargo, en más de una ocasión el público ha visto cómo Leonard ha caído una y otra vez y se ha levantado para ganar. Es un hombre todo corazón, es un hombre fuerte y luego tiene una magnífica preparación física. Él dice que las caídas son accidentes de trabajo. Recientemente se cayó también en una sesión de entrenamientos con un sparring y él no le da más importancia. Lo que no cabe duda es de que enfrentándose con pesos semipesados, como cuando se cayó con Don Lalón, 2 veces ha caído recientemente en el último enfrentamiento con Tomás La Cobra Gen. Cayó por primera vez con Kevin Howard cuando hizo la reaparición después del problema que tuvo con el desprendimiento de retina. Entonces lo que no cabe tampoco ya ninguna objeción al respecto es de que está aprendiendo a caerse. Y esto ya es peligroso, porque cuando un boxeador ya se cae con tanta frecuencia, algo empieza a fallar. Y posiblemente sean sus facultades. Pues eran los momentos del tercer asalto. Parece que se ha recuperado Sugar Ray Leonard de ese magnífico gancho de izquierda. Lo que ocurre es que quizás empezaba ya Leonard a estar un poquito intranquilo al ver que su táctica no hacía efecto. Y esto en un boxeador tan inteligente como Sugar Ray, desde luego creo que le tenía que desmoralizar. Haya recibido un terrible hook de izquierda a las zonas hepáticas que le ha tenido que hacer auténtica fosfatina. Si todo lo que se ha comentado al respecto es cierto en cuanto a que quería pelear en el Garden, que era la única razón por la cual volvía al boxeo, que quería ser nuevamente campeón mundial, que quiere satisfacer de alguna forma su ego, puesto que dinero no necesita, yo creo que se equivocó de adversario. Podía haber hecho todo esto, quizá, claro, no hubiera sido campeón mundial del Consejo, pero creo que eso tiene una importancia menor, y haberse enfrentado a Gianfranco Rossi. Gianfranco Rossi es el otro campeón, el de la asociación, y entendemos que pese a que no está Ray Sugar Leonard en su mejor momento, a Gianfranco Rossi entendemos que le hubiera podido ganar con relativa facilidad, por lo menos a Gianfranco Rossi que vimos recientemente en el último combate que dimos por el título del mundo, enfrentado precisamente a René Jacot. Puede ser, aunque quizás las dificultades de peso, yo creo que Sugar Ray no debe haber bajado nunca tanto al peso super welter, es quizás mi obsesión. Evidentemente me gusta mucho más Terry Norris como para no tenerlo enfrente, en este caso ahí está esa repetición perfecta, esa izquierda, y como apuntábamos quizás hubiera estado mucho mejor dentro del peso medio, ahí pudiera haber elegido adversario. Todo el mundo soñaba con un posible enfrentamiento de Sugar Ray Leonard con Michael Nunn, que hubiera sido una maravilla, aunque a tenor de verle a Leonard así, bueno, a lo mejor hubiera sufrido demasiado con Pero Nunn. Jaime, si después de ver lo que le ha hecho Norris a Leonard 69 kilos, se enfrenta con Michael Nunn, un boxeador rarísimo, zurdo,
extraño que te pega desde su casa por el gran alcance de brazos que tiene, yo creo que Lennart no tenía, vamos, menos que hacer desde luego que con Terry Norris. Terry Norris al fin y al cabo era, pues teóricamente un prospecto, había ganado a René Jacot por puntos, como hemos indicado anteriormente, de forma clara, pero no le había dado una paliza, y él pensaba que podía ser un adversario fácil para él, pero desde luego Terry Norris planteó además muy bien el combate, estuvo todo el tiempo siendo o procurando no ser un blanco inmóvil, sino todo lo contrario, moviéndose una y otra vez, él agazapado con la izquierda por delante, dispuesto a sacarla en combinaciones, pegaba durísimo, lo mismo con la mano izquierda que con la mano derecha, y a partir de este momento, precisamente del cuarto asalto, que es quizá uno de los mejores rounds que hizo Ray Sugar Lennart, pero a partir, como decimos ya, de este asalto del quinto, es cuando ya vemos a un Ray Sugar Lennart que empieza a iniciar la decadencia, porque ya había recibido mucho castigo, en estos 4 asaltos ha recibido un castigo importante. Aquí es el momento también para comentar el orgullo, la raza y la dignidad de campeón de Sugar Ray Leonard. Yo creo que ya otro boxeador, sobre todo habiéndolo conseguido todo como lo ha conseguido Sugar Leonard, estaréis empezando ya a pensar en marcharse. Sin embargo, Servenay como no ha dudado en ir al intercambio de golpes, pero yo ya me daba cuenta, cuando iba a este intercambio de golpes siempre recibía alguno. Yo creo que eso para la inteligencia de Sugar Ray le hacía pensar. Cuando él tenía sus mejores momentos, enseguida le contestaba Terry Norris. Eso es muy importante. Él estaba buscando quizá en algún momento ver la posibilidad de meter una mano. Eso es lo que confían los boxeadores, en general todos, y más los boxeadores veteranos. Ven que el combate se le pone difícil, ven que el adversario es más rápido, es velocísimo de manos. Terry Norris saca las manos con una gran facilidad. Observen además incluso las esquivas de cintura que hace también son formidables. No hay una mayor estatura a favor de Norris, aunque pueda parecerlo en algún momento, es por la forma de pelear erguido que tiene Terry Norris, 1,77, mide uno y otro boxeador, quizá incluso tiene mayor alcance de brazos precisamente Ray Sugar Lennart, algo más de envergadura, pero daba la impresión de que quien aventajaba en envergadura y en estatura era Norris, y todo esto era consecuencia especialmente de la rapidez con que impactaba los golpes. Hay que hacer mención también a la magnífica preparación física de la que hicieron gala ambos boxeadores. Evidentemente estaba mejor Terry Norris, ahí el público totalmente volcado con Sugar Ray Leonard, pero siempre contestaba, saben qué rapidez, siempre pegando en serie, como debe ser además. Pegando en serie, pegando con fuerza, pegando con contundencia. Y este asalto, al igual que el primero, quizás son los que más se ha aproximado Ray Sugar Lennart. Es posible que incluso los haya empatado, pero desde luego ya a partir de este momento es cuando vamos a asistir precisamente a la debacle de Ray Sugar Lennart, porque Terry Norris iba hacia arriba, se estaba convirtiendo en un boxeador más brillante, más pujante, con mayor contundencia, y en cambio Ray Sugar Lennart, a medida que el combate iba avanzando, quizá como consecuencia de los problemas que tuvo con la báscula, automáticamente se iba diluyendo poco a poco. Como decimos, magníficamente preparado Terry Norris, estaba totalmente convencido de su victoria, pero para ello tiene y debía hacer lo que estaba haciendo en esos momentos, que era desplazarse, siempre estar rotando alrededor de Sugar Ray y sobre todo anticiparse a las acciones de Leonard. Leonard está mirándole, es un hombre inteligentísimo, ha sido quizás el boxeador más inteligente, eso creo que estaremos todos de acuerdo, en los últimos 10 años, muy listo, en un ring no se ven cómo le cierra, tampoco se le puede marchar, muy buena la combinación, va a insistir, pero ya se ha entregado una contra magnífica de izquierda al mentón, sigue insistiendo Sugar Ray porque desde luego no tenía ninguna gana de entregar la victoria, pero como decimos, Xavier, creo que Terry Norris estaba como muy serio, como muy concentrado, muy convencido de que esa era su noche mágica. Era la pelea de su vida, ahora o nunca. Sabía que enfrente tenía ya un hombre mayor, un hombre de 34 años, que hacía 14 meses que no combatía, también este dato es importante, porque aunque luego se hagan peleas a puerta cerrada y entrenamientos duros y demás, lo que no cabe duda es de que la pelea hay que hacerla, desde luego, con un adversario enfrente y con un adversario que salga a ganarte, no con un adversario que salga a permitirte hacer un entrenamiento duro. Esto no lo había hecho, como decimos, en los últimos 14 meses el excampeón Lennart, y Terry Norris, por el contrario, sí había peleado más recientemente, precisamente cuando ganó a Jacot, se había preparado concienzudamente para esta pelea, y los entrenadores, precisamente Sánchez, el entrenador de Terry Norris, nos comentaba incluso la misma mañana de la pelea que sabían cómo derrotarle a Lennart.
decía, es muy fácil, Lennart no puede tener ya la rapidez de antaño, ahora hay que salir, hay que tratar de presionarle, hacerle un pressing, estar continuamente rotando alrededor, lanzarle golpes desde todas las trayectorias conocidas en el boxeo y sobre todo devolver golpe por golpe, pero con mayor contundencia. Antes o después, Lennart se tiene que ir a la lona. Y a fe que Sánchez tenía razón. Tenía razón. Además, comentaban siempre en la esquina de Terry Norris y el propio Terry Norris que, desde luego, tenían que ganar con muchísima claridad, a ser posible noquear a Sugar Ray Leonard, porque los jueces siempre suelen tener un poquito de mano izquierda con el amigo Leonard. Es como hemos repetido muchas veces, el negro bueno. Y entonces, claro, aquí un enfrentamiento entre dos hombres de color, indudablemente se iban a inclinar por Lennart. Incluso a mí me llamaba la atención porque ya a la finalización del primer round, algún compañero en las tareas informativas ya le daba el round favorable a Lennart. Y yo digo, bueno, pero como si Lennart es imposible, si Lennart no ha ganado este primer asalto, como mucho habrá sido un nulo. Y en el segundo asalto, si no llegase por la caída, también ya iban a decantar precisamente a Lennart. Esto, quieras o no, influye de una manera decisiva a los jueces. Influyó en el combate con Thomas Herr, cuando el mismo Lennart declaró que él esa pelea no la había ganado. Dieron combate nulo, admitía que había ganado Thomas Hearns. Sucedió algo parecido quizá también en el combate con Marvin Maravilla Hagler. Para algunos, entre los cuales me incluyo, no ganó la pelea Ray Sugar Leonard, como mucho quizá un combate nulo, teniendo en cuenta que Hagler era el campeón. Y por supuesto que sí, por supuesto que los jueces de alguna manera siempre han beneficiado, aunque tampoco ha necesitado desde luego de muchas ayudas Ray Sugar Leonard, pero han beneficiado a Ray. Evidentemente Ray ha sido un campeón sensacional, un extraordinario campeón, pero como hemos comentado, los jueces evidentemente no es que le hayan regalado ningún triunfo, ni muchísimo menos. No vamos a hacer ahora leña del árbol caído. Sugar Ray estuvo sensacional en su enfrentamiento con Hagler, estuvo sensacional en su segundo enfrentamiento también con Tommy Herr. Después de dos caídas le tuvo al borde prácticamente del knockout a Tommy Herr, pero ante la duda siempre se han inclinado por Sugar Ray Leonard. Estamos ya en el sexto asalto. Evidentemente la pelea ya se estaba decantando con bastante claridad a favor de Terry Norris. Observen, a pesar de todo, como en el centro del ring y siempre con la mirada fija en Norris, Sugar Ray Leonard como un auténtico cazador, pero evidentemente no se fía. Han visto ese amago y cómo casi cuando quiere y como quiere llega Terry Norris al rostro y al cuerpo del extraordinario campeón Sugar Ray. Leonard además le hacía labores de aspirante, aquí trata de llevar la iniciativa. Y es que en la esquina ya le estaban diciendo que estaba perdiendo claramente. Claro, es que eso se lo indicaban una y otra vez. Era fácil además de puntuar este combate, lanzaba más golpes Terry Norris, llegaba con mayor contundencia, impactaba más, hacía fallar golpes al adversario y ya poco a poco las voces de ánimo que se escuchaban en todo el recinto, poco a poco, como decimos, iban decreciendo y ya la gente empezaba a mirarse unos a otros y pensando que esta noche podía ser la noche fatídica de Ray Sugar Leonard. En cualquier caso estaba totalmente volcado el Madison con Sugar Ray, lo notábamos y lo notamos en el momento que alguna mano le llega con claridad de Leonard. El público desde luego totalmente con su ídolo, de alguna manera, como tú apuntabas, Javier, es el negro bueno, el niño bonito y un extraordinario campeón. Y la verdad que a todos, yo por supuesto el primero, tenía el corazón en un puño cuando poco a poco iba viendo cómo Leonard no solamente podría perder la pelea, sino recibir una lección y una paliza sobre todo, que es lo peor. Mike Trainer nos decía la víspera del combate que desde luego Leonard no tendría ninguna necesidad de seguir combatiendo. Es un hombre que ha atesorado una magnífica fortuna. Se habla aproximadamente de 100 millones de dólares los que tiene magníficamente invertidos y que si lo hace exclusivamente por esto, por el placer de boxear. Le gusta, le encanta estar en un cuadrilátero, de alguna manera quiere estar siempre en candelero, tiene algunos pequeños celos de Mike Tyson y esta es quizá la única razón por la cual sigue combatiendo. Estamos ya a punto de que finalice este sexto y magnífico asalto y a punto ha estado de llevarse un golpe Arthur Mercante. Especial pressing boxeo que estamos dedicando a la pelea que sostuvieron el pasado 9 de febrero en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Terry Norris, campeón mundial super welter, frente al todopoderoso Sugar Ray Leonard. Javier, estamos ya en el sexto asalto y creo que poco a poco, sobre todo a raíz también del segundo y de esa caída, ese crochet de izquierda perfecto de contra que le ha aplicado Terry Norris, el momento ya empieza a vislumbrarse que Sugar Ray no va a poder con Terry Norris. Esa es la impresión que incluso nos daba allí. Y en el segundo asalto ya fue dramático. Cuando vimos a Ray Sugar Leonard en el suelo, pensamos que aquello podía ser el principio del final.
En el cuarto asalto ha tenido una buena reacción, tuvo una buena reacción Lennart. Daba la impresión de que quizá podría nivelar la pelea, pero ya en el quinto y en el sexto el tanque Norris avanzaba implacable y se llevaba por delante al juguete que en ese momento empezaba a ser ya Ray Sugar Lennart. Por cierto, Ricardo Sánchez Atocha, el entrenador de Poli Díaz, cree que no va a ser la última pelea de Sugar Ray. ¿Tú crees que puede ser posible esto? Es posible, incluso te lo comentaba hace un momento, de que a mí no me extrañaría en absoluto de que este hombre volviera. No sé si para hacer una pelea nuevamente con Terry Norris o quizá otra pelea, pero es un hombre que necesita él por propia satisfacción. Nos lo decía el presidente del Consejo Mundial, José Suleiman, dice, este hombre ya no pelea por dinero, dice, en cuanto ve que no se habla más que de Mike Tyson y que no se habla de él automáticamente quiere estar nuevamente en Candelero. Entonces a mí no me extrañaría en absoluto que diga que con otra nueva preparación y con un adversario idóneo, pues volviera otra vez nuevamente a pelear y desde luego a llevarse una bolsa millonaria como la que se ha llevado ahora. Desde luego que sí. Continuamos nosotros con el séptimo asalto de esta pelea. Valedera para el Campeonato Mundial del Peso Super Welter del Consejo Mundial, pactada a 12 rounds. Estamos en el séptimo round. Ahí tienen a Sugar Ray Leonard, que sobre todo también Xavier en los primeros compases de cada asalto salía como con la lección bien aprendida, intentaba presionar a Terry Norris, muy tranquilo, siempre perfectamente asentado de piernas, se movía con mucha tranquilidad. Quizás muy confiado ya Terry Norris en su victoria. Poco a poco iba demostrando que era superior esta noche a Ray Sugar Lennart. Y ya en este comienzo del séptimo asalto vemos además como Terry Norris además en ningún momento pierde la cara, ese movimiento que hace con el hombro, esos giros incluso de cintura, buscando precisamente la distancia ideal. Y curiosamente sorprendió incluso a todos, yo creo, en general, el hecho de que incluso le aventajara a Ray Sugar Lennart en técnica. Es algo increíble, porque si algún boxeador le puede aventajar a Ray Sugar Lennart, puede ser en contundencia, puede ser en agresividad, en fin, otra serie de cosas, pero no en técnica. Y aquí esta noche Terry Norris estaba demostrando que técnicamente incluso era superior. Todo esto es posible que sea únicamente pues consecuencia de la fatiga, del cansancio que ya venía acumulando el ex campeón mundial. Quizás también, sobre todo a tenor del castigo que había recibido, sobre todo ya en el tercer asalto. El tercer asalto ha sido muy duro para Sugar Ray y prácticamente en todos los momentos de la pelea hay 2 o 3 fases de cada asalto en el que recibe muy buenas combinaciones tanto al cuerpo como a la cara, que es muy importante. Le ha trabajado perfectamente las zonas blandas Terry Norris a Sugar Ray, y desde luego lo ha acusado porque está también mucho más lento de piernas, podía estar un poquito moviéndose más y está como muy lento de piernas. Es que ahí es precisamente quizá donde más se manifiesta el hecho de la sauna que hay que tomar antes de subir al cuadrilátero, la sesión de entrenamiento que tuvo que hacer la misma el día anterior al combate, en fin, ahí es todo, como digo, donde más se manifiesta. Precisamente las ideas todavía es posible que sigan lúcidas, los brazos es posible que tengan alguna rapidez, pero las piernas no, las piernas son precisamente las que no acompañan en esos desplazamientos, y luego también, como bien indicabas, porque le ha trabajado muy bien en la zona de flotación y le ha dejado más bien sin piernas. Ya en este séptimo asalto había hecho lo que pretendía Terry Norris, que era fijar a su adversario, que no se le moviera mucho y ser él el que dominara la pelea, el que se moviera, el que decidiera cuándo había que atacar, y hacerlo de todas formas con una forma, vamos, admirable, contundente, porque las manos las saca con una velocidad increíble y pega con gran dureza. En estos últimos 40 segundos prácticamente es una lección. Ahí tienen esa potentísima derecha que le ha llegado a Sugar Ray Leonard. Se levanta, yo creo que más que dolido, pensativo, diciendo no puedo, no voy a poder con este chico mucho más rápido. Tampoco se lanza, si nos damos cuenta, Terry Norris a un ataque desenfrenado. Eso quiere decir que respetaba evidentemente y que no se fiaba, no se fía de Sugar Ray Leonard, que es un hombre que al final incluso va a utilizar una táctica kamikaze, que es la de recibir golpes en busca de un momento de descuido en la guardia de Terry Norris para conectar él algún golpe, alguna serie importante que pudiera dar por tierra con Terry Norris. No ocurrió evidentemente porque no cayó en ese error Norris. Ahí va esa derecha, no de amigo evidentemente, que le va a llegar perfectamente. Además ha lanzado casi 1-2, ¿eh? Sí. Aquello parecía el final. Sin embargo, Lennart sacó fuerzas de flaqueza y lanzaba golpes, aunque sin dirección. En algunos impactaron algunos golpes, y esto de alguna forma al público también otra vez nuevamente le hizo crecerse y le hizo otra vez nuevamente alentarle, pero desde luego era ya muy difícil. 2 caídas de alguna manera estaban ya decantando claramente el combate a favor del joven Norris. Norris muy tranquilo ya con la segunda caída.
Yo creo que si había alguna duda, prácticamente esta se había disipado. Únicamente empezaba ya a flotar sobre el ambiente la posibilidad de que no pudiera aguantar incluso en pie los 12 asaltos Terry Norris. Incluso Xavier, creo que mediado el 10º asalto, más de uno pedía que se parara la pelea. Sí, concretamente en el 11º round, yo personalmente pensaba que si le hubieran parado la pelea a Ray Sugar-Leonard, desde luego hubiera estado bien parado el combate, porque había momentos en que ya no era hacer un juego dando la impresión de que estaba tocado para confiar al adversario, es que verdaderamente estaba tocado. Observen ustedes en este 8º asalto, ese gancho de derecha que ha recibido Ray Sugar-Leonard ha sido terrible, le ha dejado totalmente desmadejado, está ya a merced de su adversario, y es lo que tantas veces decimos, el boxeo es nuestro deporte favorito, nos encanta, nos apasiona, pero lo que no queremos ver en ningún caso es una auténtica carnicería sobre un cuadrilátero, ver un hombre tan superior como estamos viendo ya a partir de este 8º asalto. Este es uno de los mejores asaltos de Terry Norris, trabajando formidablemente con el hook de izquierda a la zona hepática, buscando después el bazo del adversario con la derecha, metiendo después el gancho, doblando en crochet, hizo un auténtico alarde. Y como podemos apreciar, Ray Sugar-Leonard ya no tenía absolutamente nada que oponer. Aquí ya está desesperado Sugar-Leonard. Observen, está prácticamente jugueteando con él Terry Norris, algo que a buen seguro le hubiera llegado con mucha facilidad a la mente de Leonard. Ahí ha impactado muy bien Sugar, con un buen directo de derecha. Sí, pero qué bien responde. Responde Norris mejor, más contundentemente y sobre todo con mayor rapidez. Los cuando recibe algún golpe, está claro, cuando recibe algún golpe, ahí le tiene ya otra vez nuevamente en ese rincón, dominando la situación, con la izquierda muy baja incluso, o sea, prácticamente tampoco sin cubrirse excesivamente, ha conectado nuevamente ahí otro terrible hook de izquierda, se protege con el codo ahí Sugar Ray, y este 8º asalto desde luego ha sido contundente, han sido unos golpes durísimos a los que le ha sometido Terry Norris a Sugar Ray Leonard. Desde luego estaba francamente mal, a pesar de que saca fuerzas de flaqueza. Saben ahí cómo intenta sacar golpes, con qué orgullo, pero que ya prácticamente era lo único que le quedaba, ¿no? Y le estaba haciendo Norris lo que tantas veces ha hecho él: cerrar a los adversarios en un rincón neutral y en ese rincón acosarles y golpearles, como le hizo a Don Lalonde, como le hizo anteriormente a Tomás La Cobra Hearn, y ahora era él precisamente el que estaba recibiendo la misma medicina. Y en cuanto a la táctica, pues siempre adopta la misma táctica. Bueno, aquí saluda al público, quizá para demostrar que es un hombre valiente. Exacto, yo creo que saluda diciendo, después de haberlo pasado fatal, después de lo que ha aguantado, creo que con esto ya ha demostrado todo ya, ¿no? Porque quizás le falta, si era capaz de sufrir, y desde luego yo creo que lo había demostrado ya, que era capaz de sufrir en un ring, pero desde luego lo de esta noche era ya casi humillante, ¿no? Y como dice Manolo Calvo, los golpes no hacen el mismo daño cuando tienes 25 años que cuando tienes 34. Luego escucharemos a Manolo Calvo. Ahora hace mucho más daño los golpes y de alguna forma Ray Sugar-Leonard los tenía que sentir. Leonard adoptaba, como pueden apreciar, la misma táctica. En los primeros compases de cada round salía él golpeando para después ser Terry Norris el que se adueñara de la situación, y cuando ya estaba finalizando el round, cuando faltaban aproximadamente 15-20 segundos, esto también es una táctica de veterano para influir de alguna manera en los jueces, él sacaba manos nuevamente tratando de acorralar al adversario, pero desde luego no eran más que fuegos de artificio. El round tiene 3 minutos y de los 3 minutos, 2 minutos y medio como mínimo se pasaba golpeando, y golpeando con claridad Terry Norris. Es que yo creo que, siendo justo, realmente de esta pelea a Sugar Ray Leonard se le pueden dar como nulos 2 asaltos. Hay opiniones para todos los gustos. Después diremos lo que opinaron los jueces, que al fin y a postre son los que tienen la última decisión. A nosotros personalmente nos salió que todos los rounds los había ganado Terry Norris, y quizá como mucho, como bien indicabas tú, el primero y el cuarto fueron quizá los únicos rounds que pudo nivelar. Sí, que no ganar, porque también hizo... ganar no, desde luego. Ganar lo hemos visto varias veces con detenimiento, y ganar no. Pero nivelar. Pero claro, después de 2 caídas en el segundo y en el séptimo, después de recibir un severo correctivo en el 8º, en el 10º, en el 11º, pues claro, la victoria por puntos fue abrumadora. Fue desde luego un combate muy fácil para puntuar. Y eso, además, en ningún momento se le ve a Terry Norris preocupado. Sigue muy concentrado en la pelea, haciendo su trabajo a las 1000 maravillas, perfectamente, muy bien físicamente, que es muy importante. Desde luego, si no se prepara para pelear con Leonard, no se prepara con nadie. Pero bueno, esto creo que no hay que decirlo de Norris, porque Norris, por lo menos a tenor de los últimos enfrentamientos,
Con John Mugabi no hubo demasiada oportunidad de verlo, y ha recibido una buena derecha, pero enseguida se recupera y enseguida va a lanzar sus golpes. Como decíamos, con John Mugabi no hubo oportunidad porque lo noqueó en el primero, pero con René Jacot ya hizo 12 asaltos sin ningún problema físico, lo que quiere decir que es un hombre amigo de gimnasios. Afortunadamente para él, porque desde luego si te enfrentas a Ray Sugar Leonard, aunque no sea el mejor Ray Sugar Leonard y no pasas por el gimnasio, puedes pasar muchas dificultades. Estamos apreciando además como ya los golpes que lanza Leonard no son golpes rápidos. Antes, en los combates anteriores, sacaba los golpes como auténticas cuchilladas. Ahora ya son golpes lanzando la mano, pero con lentitud. La orden que manda el cerebro al puño, este no la obedece de la forma adecuada, y esos golpes ya carecen de la contundencia necesaria para tumbar a Terry Norris. Hay que tener en cuenta también que Sugar Ray Leonard las últimas peleas las ha realizado con hombres no ya veteranos, sino, como hemos insistido, con un peso muy superior dentro del supermedio y semipesado, aunque bueno, nunca llegó él a pesar 79 kilos como semipesado. Incluso hay una anécdota que dicen que en la pelea con Lalonde se pesó con monedas para dar más el peso. Sí, entró justo en la división, o sea, justo para que no pudieran decir que no estaba dentro del peso semipesado. No, este es un hombre, cuando era más joven era un welter nato. Es posible que con 30 años fuera, o con 29, 30 años fuera un super welter también nato. Y todo lo que pese por encima de eso, sí, entendemos como mucho un medio, ¿no? Que de acuerdo con su constitución, no, pero es que además no tiene constitución de peso medio, porque es cierto que mide unos 77, pero es más bien un hombre estrecho en cuanto a la caja torácica. En fin, no sé, podemos entender que puede ser un welter, un super welter nato, aunque desde luego como tiene tanta calidad, o tenía tanta calidad, pues eso le permitía precisamente el hacer esos alardes, irse desde el peso welter hasta el semipesado y volver a bajar al medio. En fin, puede hacer desde luego lo que quiere, o mejor diríamos, podía hacer antes lo que quería. Estábamos en el 10º asalto de esta pelea. Sugar Ray Leonard lo está intentando una y otra vez, no puede, se la anticipa siempre Terry Norris. Ahí le tienen con el calzón blanco a Terry Norris, un hombre desde luego que ya ha pasado a la historia. Xavier, algunos yo creo que no le van a perdonar haber ganado a Sugar Ray Leonard. Vamos a ver, de todas formas, como creo que hemos indicado antes... ¿Crees que, perdona Xavier, que Terry Norris es un campeón para rato? No lo sé. Dentro del peso super welter hay un boxeador que es muy peligroso, que es Vázquez, el argentino Vázquez, que lleva un récord de 26-0. Es un hombre muy peligroso, es un gran pegador y habrá que tener mucho cuidado con ese hombre. Ahora precisamente el otro campeón, Gianfranco Rossi, desde luego es muy inferior, en mi opinión, a este hombre, a Terry Norris. Y en cuanto al otro tercio de corona, pues dentro de un mes aproximadamente sabremos si es Gilbert Deleuze, el francés, o por el contrario es Elliot, el norteamericano residente en Japón. Deleuze me parece un buen boxeador, pero también inferior a Terry Norris. Gianfranco Rossi exactamente igual. Vamos a ver lo que sucede cuando este hombre se enfrente con un terrible pegador como es el argentino Vázquez. Ahí puede estar quizá un poco el quiz. De todas formas, el peso super welter en este momento no está pasando tampoco por una buena situación. No son boxeadores excesivamente brillantes y es probable que este hombre, Terry Norris, durante bastante tiempo siga como campeón mundial. Al menos ahí nuevamente ha conectado un perfecto 1-2, al menos, como decíamos, va a pasar sin duda a la historia por haber destruido la noche del 9 de febrero en el Madison Square Garden, el sitio donde había elegido Sugar Ray Leonard pelear. Para mí quizás yo creo que sea la última pelea, no creo que Leonard, después de haber recibido este castigo, vuelva a subir a un cuadrilátero. Había elegido pelear ahí y sin embargo Terry Norris le estaba dando una auténtica lección. A pesar de todo, ya ven, es increíble lo de Leonard, como que hasta el último momento intenta conectar algún golpe que pueda desnivelar. Es prácticamente imposible. Yo creo que era un poco casi sin convicción, pero bueno, que había que hacerlo. No tenía otra alternativa. Los asaltos 10º que estamos viendo y el 11º fueron terribles para Leonard. Solo el valor, el estoicismo y el que Norris diera la impresión de no querer noquear le permitieron llegar en pie al último round. Creo que el árbitro debió parar la pelea. No tenía sentido que Leonard en su último combate, este último combate lo decimos con interrogación por supuesto, siguiera recibiendo tan brutal castigo. Desde el 4º round tiene un corte en el labio inferior del que emanaba abundante sangre y desde luego solamente, como hemos dicho, el valor y el estoicismo de este hombre le permitieron aguantar tan brutal castigo. Ahí ven que bien repentiza los movimientos Terry Norris, qué perfecto, es rapidísimo, es un boxeador que tiene un ritmo de pelea. Creo que no es lo que calificamos muchas veces de un boxeador monorrítmico, sino que en momentos muy puntuales lanza muchísimos golpes y con mucha precisión. Es un boxeador
que lo hace, nos referimos obviamente a Terry Norris, lo hace todo muy bien, por lo menos esta noche. Quizás un poco frío, Xavier. No creo, yo no creo que es un boxeador frío, a mí me parece que es un boxeador agresivo. Lo que sucede también es que él nos lo decía después en el vestuario, que para él había sido uno de los mayores disgustos de su vida, puesto que Ray Sugar Leonard era su ídolo. Y claro, esto de alguna manera también tiene que afectar. Recuerdo que Larry Holmes dijo algo parecido cuando venció a Cassius Clay, y también lo dijo Marciano cuando destruyó a Joe Louis. Esto es que es importante, un hombre 11 años más joven, es probable que... Probable no, vamos, seguro que cuando Ray Sugar Leonard era campeón del mundo, pues Terry Norris estuviera entonces iniciándose en el pugilismo amateur. Y por supuesto su ídolo, ¿quién iba a ser? Pues el mismo en el que militaba él en el peso, Ray Sugar Leonard. Y verle ahora, como estamos viéndole aquí, ya en este round, totalmente desdibujado, totalmente a merced del adversario, desde luego que, en fin, a todos en general y a mí en particular, me causaba un gran pesar. Yo no esperaba que el árbitro parara la pelea porque este no es un buen árbitro, este Arthur Mercante, su padre sí, pero él no. Ya lo tuvimos la oportunidad de verlo en la pelea entre Dinamita Dogs y Donovan Razor Raddock, y no esperaba que... Estuvo lento como un mercancía, cierto. Y aquí, desde luego, creo que también, sobre todo, además, ha habido momentos en los que le podía haber parado la pelea, era un continuo aluvión de golpes, y se ha parado Terry Norris, o sea, no es que se recuperara Sugar Ray Leonard, sino Terry Norris se paraba, quizás porque tú has comentado, porque no quería de alguna manera tampoco destruirle totalmente a Sugar Ray Leonard, pero creo que el árbitro en un momento determinado está para decir esto está visto para sentencia. Es un campeonato del mundo, bien es verdad, esto no es ballet, lo hemos dicho muchas veces, hay que aguantar hasta el último momento, pero yo creo que estaba de sobra bañado. Era innecesario, totalmente. Innecesario el castigo que estaba recibiendo, sobre todo en este penúltimo asalto. Vemos ya que Ray no tenía absolutamente nada que hacer, se quedaba únicamente esperando los golpes que Terry Norris quería lanzarle, y Terry Norris daba la impresión de que de verdad, de que le estaba perdonando la vida. No quería acelerar las acciones. Pensamos que si hubiera tenido la pelea con mayores dificultades en cuanto a la puntuación, probablemente hubiera noqueado a Ray Sugar Leonard. 11º asalto, la pelea pactada a 12 capítulos, quedaba prácticamente pues, un round, 3 minutos para que se consumara la tragedia. ¿Cómo te sentiste, Xavier, en el Madison Square Garden cuando veías? Porque yo creo que de in situ hacen más daño los golpes que viéndolos por la televisión, ¿no? Sin lugar a dudas, la pantalla atomiza los golpes, de eso no cabe ninguna duda. O sea, ayer sonaba terribles, duro, ¿no? Sí, eran terribles los impactos que le lanzaba Terry Norris. Y bueno, yo he sido siempre un defensor de Ray Sugar Leonard, a mí me gusta, es un magnífico boxeador, aunque he de reconocer, bueno, aquí vemos a la finalización de este penúltimo round cómo es llevado por Pepito Correa a su esquina porque estaba totalmente perdido, Ray no sabía ni dónde se encontraba. Y retomando un poco la indicación anterior, pues yo he sido desde luego, vamos, un simpatizante de Ray Sugar Leonard, aunque mi boxeador favorito, como tú bien sabes, ha sido siempre Marvin Hagler. Y se sabe de Marvin Hagler que tuvo después unas depresiones fortísimas como consecuencia de que Ray Sugar Leonard no quiso darle nunca la revancha que estaba previamente pactada. Esto coincidió incluso con la separación de su esposa, de Hagler y su esposa. E incluso estas depresiones le llevaron casi a punto de suicidio. Y claro, esto de alguna forma, pues a quienes hemos defendido la postura de Hagler, incluso que le dio una oportunidad a este hombre, a Ray Sugar Leonard, cuando realmente él por sí mismo cobraba también bolsas millonarias. Por aquella pelea cobró 12 millones de dólares y Ray se llevó 10. No es el caso que nos ocupa ahora, donde Terry Norris cobra 1 millón y Ray Leonard cobra 10, y cobra ese millón Norris como consecuencia de que enfrente tiene a Ray. Esto de alguna forma, pues hay algunos que no se lo han perdonado. Yo sí, por supuesto, yo no tengo absolutamente nada que ver en esto, pero me hubiera gustado, por supuesto que sí, que le hubiera dado una oportunidad. Y en cuanto a tu pregunta concreta, pues la verdad es que mal, se pasa mal cuando ves a un hombre que ha sido todo dentro del mundo del boxeo, un boxeador maravilloso, verlo a merced de un joven boxeador, de un buen boxeador, pero que desde luego no es una estrella ni mucho menos, ni creo que nunca llegue a ser una estrella de la calidad de Ray Sugar Leonard. Desde luego de eso estoy totalmente convencido. Puede que llegue a ser un buen campeón dentro del peso super welter. Como hemos apuntado, no hay ahora excesivos púgiles dentro de esta categoría. Hay buen nivel, pero no sobresale nadie, y Terry Norris desde luego hizo lo que tenía que hacer, que era derrotar a Sugar Ray Leonard, pero desde luego he de reconocer que a mí me dio muchísima pena. El vestuario después era un velatorio. Roger, el hermano mayor de Ray Sugar Leonard, lloraba amargamente, tanto durante los momentos dramáticos que Sugar pasaba sobre el cuadrilátero como al final. El vestuario de Leonard, como todos ustedes se pueden imaginar, era un auténtico velatorio. Su hermano, su hijo Ray, tiene un hijo ya de 17 años que es un buen jugador de fútbol americano.
estaban todos pues eso, con una risa nerviosa y todos totalmente confundidos por la tragedia. El más tranquilo era él, ¿no? Sí, él era el más tranquilo, sí. Él, bueno, decía que esto es el mundo del boxeo, que era así, que no creía desde luego que iba a ser tan difícil, y desde luego también manifestaba una y otra vez que él no pensaba que Terry Norris tenía tanta calidad. Muy rápido, rapidísimo Terry Norris, a punto ya de finalizar el campeonato mundial del peso super welter de la WBC, del Consejo Mundial. Terry Norris, el campeón, iba a retener su corona con rotundidad, con claridad, dominando nada más y nada menos a Sugar Ray Leonard, el mítico, el maravilloso, el legendario campeón de Palmer Park, de Maryland, el hombre que lo había sido todo y que ya estaba prácticamente derrotado a falta de 18 segundos para terminar la pelea. Terry Norris, creo que dominó con absoluta claridad. Xavier, estamos un poco en tiempo de resumen para definir la pelea. Dominó con absoluta claridad porque fue más rápido y más fuerte, así de simple y de sencillo, que Sugar Ray Leonard, un Sugar Ray Leonard que tuvo muchísimas dificultades para dar el peso. Totalmente de acuerdo. Solamente hubo un boxeador sobre el cuadrilátero, que fue Terry Norris, y un rival digno, valiente, que fue Ray Sugar Leonard. Ahí le está diciendo precisamente que le felicita por la victoria, muy deportivo, le besa incluso. Y vamos a escuchar el resultado. 16 puntos dieron dos jueces de ventaja a favor de este hombre, de Terry Norris. 6 el tercer juez. A nosotros nos salían 12 puntos. En cualquier caso, una victoria clara y fácil de Terry Norris. Terry Norris, vencedor de Sugar Ray Leonard, reteniendo su corona de campeón mundial del peso super welter. Terry Norris, de Campo, California. Ahí lo tienen. Buenos días, me llamo Derrick. Vuelve el inspector Derrick. Vuelve la astucia. Vuelve la acción. Nada más. Una incansable lucha contra el crimen. El inspector Derrick. Estaremos en contacto. En breves momentos, en tu pantalla, amiga. A Ray Sugar Leonard no le ganó Terry Norris, le ganó más la edad, el esfuerzo que tuvo que hacer para dar el peso, y no es lo mismo efectivamente quitarse 6 kilos cuando un hombre tiene 25 años o cuando tiene la edad de Ray Sugar Leonard. Yo creo que es la historia del boxeo, yo lo he sufrido en mis propias carnes, no se asimilan los golpes lo mismo cuando tienes 25 años como cuando tienes 30 y pico, porque la recuperación no es igual, la velocidad no es la misma, y así sucesivamente. Ray Sugar Leonard conjugaba en sus movimientos, en su técnica, todas las virtudes que adornan a un campeón. La repentización, el adaptarse a los cánones técnicos, quizá algo en lo que el propio espectador se reencarnaba con él dentro del ring, que era ser mucho más listo que el rival, ser mucho más inteligente en sus actuaciones. Si hacemos un estudio comparativo de los últimos combates de Sugar Leonard, por ejemplo, con Lalonde, vemos que Lalonde era un boxeador, lo ofreció también Telecinco en una magnífica grabación. Lalonde, el canadiense, es un boxeador que golpeaba con muchísima menos repetición de golpes por fracción de tiempo de lo que lo hace Terry Norris. Si vemos el combate de Mano de Piedra Durán, el último combate, no los dos magníficos anteriores, sino el último que hizo con Sugar Leonard, vemos que también era un Durán lentísimo, era un Durán que realmente lanzaba una cantidad de golpes por asalto muy inferior a la que pega este joven Norris. Ray Leonard ha sido un extraordinario campeón al que acaba de derrotar el paso del tiempo. Yo creo que este combate hace unos años hubiera tenido un resultado muy diferente, porque ahora este ya no es el Ray que hemos conocido. Le faltan dos armas que han sido fundamentales a lo largo de su carrera: las piernas y la rapidez. Ray se convierte en un peleador que busca un golpe aislado para resolver el combate. No lo encuentra y pierde. Terry Norris le supera en todos los terrenos. Asistimos al final de un mito. Ray Sugar Leonard pierde en el Garden,
pero sigue siendo uno de los más grandes campeones de todos los tiempos. Yo admiro mucho a Sugar Leonard, me gusta mucho cómo boxea, y lo que opino de Sugar Leonard, que hizo un combate, por lo menos terminó los dos asaltos, y la verdad fue el principio del fin, ¿no? Pero es un chico que yo lo admiro mucho, un tío muy educado y un fenómeno, y por lo menos hizo lo que pudo, que estuvo hasta el fin, y dio un combate y no engañó a la gente, estuvo hasta el final y no levantó la mano en el último momento. Terry Norris es un campeón del mundo, es joven, fuerte, y además tiene ganas y ambición de ser campeón, y por eso es campeón del mundo. Y a ser joven como yo a ser otro campeón del mundo, porque también tengo ganas y ambición en ser campeón del mundo, y voy a hacer una buena barrida. Y yo lo que quiero a España, darle ganar a todo el mundo, va a ser un bombazo, y le pienso noquear lo antes posible. Estas eran las manifestaciones de Policarpo Díaz, por supuesto que compartimos con él ese deseo de ser campeón del mundo, y también de nuestro compañero en el diario AS, en el diario deportivo AS, Vicente Carreño, también Eli Guzmán y por supuesto Manolo Calvo. Xavier, estamos ya en la recta final, último apunte sobre este especial de la pelea entre Sugar Ray Leonard y Terry Norris. En mi opinión, dos puntualizaciones. Una, que Terry Norris ha demostrado ser un excelente boxeador, aunque no creo que pese a su juventud llegue a ser una estrella. Se ha encontrado con un Ray Sugar Leonard prácticamente acabado y le ha vencido contundentemente. Ha demostrado, como digo, que es un buen boxeador, pero insisto, no creo que llegue a ser una superfigura ni mucho menos. En cuanto a Ray Sugar Leonard, ha cometido el error de tantos grandes campeones, hacer una pelea de más. No supo retirarse a tiempo. Pues con estas palabras de nuestro compañero Xavier Azpitarte vamos a poner ya el punto y final. Muchísimas gracias por su atención. Hoy hemos tenido una edición especial de Pressing Boxeo dedicada a Sugar Ray Leonard en su enfrentamiento con Terry Norris. Repetimos, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí. Les esperamos el próximo domingo en Pressing Boxeo. No falten.